Hola, buenas noches. Mi nombre es Carmelo Galindo López. Hoy 9 de febrero del 2022 vamos a platicar sobre las principales funciones del sistema respiratorio. Desde la perspectiva del sistema respiratorio, empezaremos. ¿Qué es y cuál es la importancia del sistema respiratorio? Este es un proceso de introducción de aire con oxígeno y tomado del medio ambiente y la expulsión de dióxido de carbono tomado también del interior del cuerpo hacia el exterior. Su importancia radica en que todas las células necesitan y tejidos necesitan para vivir oxígeno y en su función desechan dióxido de carbono. Por lo tanto, la respiración es un proceso automático, rítmico y constante que puede modificarse mediante la voluntad, cambiando la profundidad y la frecuencia de la respiración. Es importante decir que el sistema respiratorio se compone de nariz, boca y ambas forman la faringe, la tráquea y los pulmones. La faringe transporta los alimentos, pero también tiene una parte denominada laringe, que es exclusiva para el aire. La tráquea es la continuación del conducto de aire por debajo de la faringe. La tráquea se divide a su vez en dos bronquios, izquierdo y derecho, que se conecta con los pulmones. Dichos bronquios se ramifican y forman bronquiolos, que terminan en pequeños sacos llamados alvéolos. En estos precisamente es donde ocurre el intercambio de CO2 y oxígeno. La red de alvéolos, bronquiolos y bronquios se llama árbol bronquial, que se aloja precisamente en la caja torácica. Las células necesitan de oxígeno para vivir y para realizar su función. Bien, ahora vamos a verificar las funciones del sistema respiratorio. Una de las principales funciones es aportar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono de estos hacia el exterior. Involucra desde luego 4 componentes, lo que es la ventilación pulmonar, que no es otra cosa que la entrada y salida de aire de la atmósfera a los pulmones, y esto a los alvéolos pulmonares. Como mecánica veremos que los pulmones se expanden y contraen en dos maneras, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica, y 2, mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Desde luego, la función de la ventilación pulmonar, como ya vimos, es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso, que no es otra cosa que los alvéolos, los sacos alveolares y los conductos alveolares con los bronquios respiratorios, donde el aire se aproxima a la sangre. El volumen respiratorio, como ya es como otra parte del sistema, es precisamente a la frecuencia respiratoria por volumen corriente por minuto. El volumen normal es de aproximadamente 500 mililitros y la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente 12 respiraciones por minuto. El volumen respiratorio por minuto es aproximadamente 6 litros por minuto. Una persona puede vivir brevemente con un volumen de 1.5 litros por minuto. Sin embargo, es muy difícil, o también puede aumentarlo hasta 40 o 50 respiraciones por minuto. Otra de las funciones es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Esto sucede cuando los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio. La siguiente fase de la respiración es la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del CO2 o dióxido de carbono en la dirección opuesta, desde la sangre a los alvéolos. Este proceso de difusión es simplemente un movimiento aleatorio donde las moléculas toman diferentes direcciones a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Es importante señalar que para que se produzca la difusión debe haber una fuente de energía. Esa fuente de energía viene del movimiento cinético de las propias partículas o moléculas
que traen los gases. En cada inhalación, el aire llena gran parte de los alvéolos. Este proceso se llama difusión y es donde el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través de los capilares, pequeños vasos sanguíneos que revisten las paredes alveolares. Una vez que el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la hemoglobina lo captura en los glóbulos rojos. Esta sangre rica en oxígeno fluye al corazón, que lo bombea a través de las arterias hacia los tejidos que necesitan el CO2. Como siguiente paso está el transporte de CO2 en la sangre. El CO2 se forma continuamente en el cuerpo y después se transporta por la sangre hacia los alvéolos y se elimina continuamente de los alvéolos por la ventilación. La excreción de CO2 o dióxido de carbono varía entre 200 y 800 mililitros por minuto. La velocidad de excreción de CO2 es de aproximadamente 200 mililitros por minuto. El CO2 difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar se transporta hacia los capilares y los tejidos periféricos combinado con la hemoglobina. La sangre transporta aproximadamente 30 a 100 veces más oxígeno de lo que puede transportarse disuelto en agua. En las células corporales el CO2 reacciona con varios nutrientes como el CO2. Es muy importante decir que el CO2 transportado desde la sangre puede ser de tres maneras: disuelto en plasma, como bicarbonato, y combinado con proteínas, llamados compuestos carbonílicos. Ahora bien, por último tenemos la regulación de la ventilación. Si la respiración es mantener valores apropiados de los gases sanguíneos para cubrir demandas metabólicas del CO2 del organismo y eliminar el CO2, entonces otro valor importante es la concentración de potasio en sangre y el factor obviamente que desarrollan los músculos respiratorios. Estos músculos son los inspiratorios, expiratorios y vías aéreas superiores, que dan lugar precisamente a la ventilación. Se trata de un sistema coordinado con retroalimentación negativa entre impulsos receptores, frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Es importante señalar que la respiración es rítmica basal, está regulada por los centros respiratorios nerviosos situados en el encéfalo. Más adelante vamos a poner. Y ya vimos que la clave desde luego es el pulmón, que flota en la cavidad torácica rodeado de una capa delgada de líquido pleural que lubrica el movimiento interno de la cavidad. Ahora bien, ya vimos qué es el proceso respiratorio y sus componentes. Vamos a ver ahora de qué manera influye la caja torácica en la respiración. Durante la inhalación, el diafragma se contrae y empuja hacia abajo los músculos que están entre las costillas, que se contraen y suben, aumentando el tamaño de la caja torácica, y se reduce la presión interna. Como resultado, el aire se precipita hacia adentro y llena los pulmones. En la segunda fase, llamada expiración o exhalación, el diafragma se relaja y el volumen de la caja torácica disminuye. A la vez, la presión interna aumenta. Como resultado, los pulmones se contraen y el aire es expulsado hacia afuera. Bien, también es importante que describamos el proceso esencial de la mecánica ventilatoria. En este caso, el pulmón y la caja torácica se interrelacionan mediante la interfase pleural, pero la ventilación mecánica tiene como fin sustituir precisamente esa función mecánica descrita, pero de una manera artificial. Esto se hace de la siguiente manera: cuando hay problemas de hipoventilación, alteraciones de la relación ventilación-perfusión o cortocircuitos, como pueden ser el shunt intrapulmonar, desde luego los investigadores y médicos han encontrado, por ejemplo, en 1543, Parzolio describió lo que actualmente se conoce como ventilación mecánica. La definió como una apertura en el tronco de la tráquea, colocando un tubo de mimbre o junco y entonces insuflar el aire. En 1912, Drager creó un dispositivo de ventilación a presión positiva conocido como pulmotor, utilizando oxígeno o aire comprimido. La ventilación mecánica invasiva es reciente, constituye una importante herramienta en el tratamiento de los pacientes en situaciones de insuficiencias respiratorias. Se utiliza alrededor del 30-50% de los casos con insuficiencia.
Sin embargo, es conveniente explicar que una de sus complicaciones es generar neumonía asociada al ventilador, que se considera la más relevante. Como conclusión, podemos decir que la respiración es un proceso casi automático, pero que puede regularse mediante la voluntad. En su desarrollo participan varias partes del cuerpo interrelacionándose, como es los pulmones, pero desde luego también el cerebro, el encéfalo y la corteza cerebral. Así que los pulmones no son los únicos en participar en el sistema respiratorio. Por último, tenemos que decir que la fase mecánica o científica, a través de la tecnología, está inventando aparatos para sustituir esas funciones naturales. Desde luego que falta mucho por hacer y que ya vimos que tiene sus consecuencias, como por ejemplo generar neumonías. Por último, agradezco al auditorio que nos está viendo y les doy las gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.